Yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que nos encontramos en un momento de grandes cambios, en la que todo va a mucha velocidad y paradójicamente nunca va a ir todo tan despacio como va ahora. Eso requiere, al final, eso hace que en las organizaciones sea necesario adaptar y conseguir nuevas capacidades, nuevo talento. Y eso al final hay principalmente dos formas de conseguir ese talento. O bien acudimos al mercado laboral, por decirlo de una forma, para encontrar nuevas personas con esas capacidades, o desarrollamos las personas que tenemos en las organizaciones, y para eso a día de hoy es necesario nuevos modelos de aprendizaje que sean más acordes con el entorno digital y con el momento en el que nos encontramos. Y al final los ecosistemas de aprendizaje intentan dar respuesta a todos estos cambios, a toda esta velocidad y a estas nuevas necesidades de talento en las organizaciones. Un ecosistema de aprendizaje es un modelo de gestión del aprendizaje dentro de las organizaciones que pone en el centro a las personas y su propio aprendizaje. En los proyectos que llevamos desde Mondragón Universitatea en colaboración con otras empresas para la creación de ecosistemas de aprendizaje, lo que hacemos es codiseñar con las propias organizaciones ecosistemas para aquellos colectivos que la propia organización ha identificado como relevantes. A partir de ahí, mediante metodologías de Design Thinking, identificamos cuáles son los conocimientos y habilidades realmente relevantes para esos colectivos y les dotamos de todo un entorno de aprendizaje basado en metodologías diferentes, no únicamente el aprendizaje formal, sino utilizando los viajes de aprendizaje, la generación de redes sociales internas o de foros donde poder compartir de forma informal, valga la redundancia, los conocimientos y habilidades que van adquiriendo. Reforzar una vez más que tienen que ser modelos centrados en las personas, modelos ágiles que permitan adaptarse a la velocidad a la que se mueve el mercado y las propias necesidades de la organización, y a partir de aquí que haya todo un proceso, uniendo estos dos aspectos, que haya toda una mentalidad de facilitar el aprendizaje en las organizaciones, no tanto de dirigir, sino de facilitar que el aprendizaje suceda y eso redunde, por decirlo de una forma, en la competitividad de la organización.